Muy buenas. ¿Sabéis cómo se llaman los habitantes de Grao? Moscones. Moscones. ¿Y por qué se llaman moscones? Pues no lo sé. Pues porque son muy pesados. Son un poco feo, pero esto probablemente sea porque na Edad Media eran vasallos del conde Suero Mosca. Pero non vinimos para falar de historia, nin para recomendar chigres, nin para comer a fuga al pitu. Vinimos para conocer l'asturiano del concellu. Y é que, como lle que falan en Grao? Pues para explicarlo, va ayudarme la recilla del tuto, César Rodríguez de Grao. Mamina, con tu moscón. ¿Y este quién ya? ¡Y el repetidor! Hola, mangantes. A pesar de que estamos muy cerquina de Vieu, la fala de Grao forma parte ya del dialecto occidental del asturiano. Por exemplo, nós non decimos les cases ou les mulleres. Decimos las casas, las mujeres, las pavas. También la fala de Grao fai un pouco de transición con las falas más al oeste. Por exemplo, aquí non decimos feito ni fecho, sino feicho. Ya, como estáis sintiendo, usamos los diptongos decrecientes. Ei, Jamoniteiro, cantei, gaiteiro, pero gaitera. yaou, Yo, pouco. Ya para acabar, en algunas partes del concello todavía se mantiene el diptongo wo, woyu, buola. No soy a despós, una cosa que también se ante Berga y en tierra de Miranda, Portugal. Pero esta fala tan guapa estamos riendo. ¿Sabíais por qué? porque a los rapazos de Grao los adultos non nos faláis en asturiano. ¿Y tú, fales asturiano a los guajes? Sígueme en ser asturiano y dime en los comentarios. Bueno, pues muchas gracias, Quedó muy guapo, rapazos. Venga. ¿Qué fas, nin? Coño, marcha para Prubia. Pero ni sí, non quedas para el examen. ¿Pero qué sabes? Si yo ya terminé el instituto. ¡No! Nunca llegaste a acabar. Porque ya es fatu. Y repites curso. Nunca llegaste a acabar. ¿Ya volviste a mollar la cama? Sí. Cago en los pites de Grao.